En medio del suave clima otoñal, en una pequeña granja escondida junto al arroyo y los campos dorados de arroz Uri y Tutieu, comienzan un nuevo día lleno de cariño. El canto de los pájaros se mezcla con el golpeteo del martillo y el murmullo del agua, creando una melodía tranquila que envuelve toda la escena rural. Hoy Uri construye con sus propias manos una cocina nueva, mientras Tutieu recoge caquis maduros para preparar caquis secos al viento, ese dulce regalo que anuncia la llegada del otoño. Todo a su alrededor respira amor, sencillez y armonía, el tipo de felicidad que no necesita palabras, solo gestos cotidianos y una mirada compartida. ¿Y tú, te gustaría vivir una vida tan sencilla y en contacto con la naturaleza como Uri y Tutieu? Cuéntame en los comentarios qué te inspira este rincón de paz. La mañana de otoño en la granja amaneció tranquila, envuelta en una luz dorada que acariciaba cada rincón del jardín. Uri, con paciencia y esmero, mezclaba cemento, cavaba los cimientos y colocaba macetas de madera alrededor de la nueva ampliación de la cocina. Su objetivo era sencillo pero lleno de cariño: crear un espacio bonito y acogedor donde él y Tutieu pudieran cocinar juntos, compartiendo sabores y momentos con quienes más quieren. A lo lejos, entre los árboles que empezaban a teñirse de tonos rojizos, Tutieu recogía caquis maduros brillantes como pequeños soles, el dulce regalo del otoño. Al regresar, la sonrisa en su rostro se mezclaba con el sonido del martillo de Uri y el suave murmullo del viento. Se sentaron un momento a descansar, charlando sobre el trabajo del día, riendo entre miradas cómplices que decían más que las palabras. Uri, siempre detallista, le fabricó una mesa tailandesa de madera perfecta para preparar sus recetas tradicionales. Mientras tanto, Tutieu empezó a pelar con cuidado los caquis, colgándolos con hilo, para que el aire otoñal los secara lentamente, transformándolos en un manjar dulce y perfumado. En ese pequeño rincón del mundo, entre el olor a madera recién cortada y el brillo suave del sol, la vida transcurría sin prisas, guiada por el amor, la dedicación y la sencillez. Era una escena que recordaba lo que realmente importa: compartir, cuidar y disfrutar de lo cotidiano. Quizás eso sea lo más bonito del otoño, no solo los colores o los frutos maduros, sino la calidez de quienes trabajan juntos construyendo algo con el corazón. ¿Y tú? ¿No te gustaría pasar un día así, rodeado de naturaleza, preparando comida con alguien especial, mientras las hojas caen suavemente al suelo, bajo el sol suave y la brisa fresca del otoño? Los caquis colgaban en lo alto, balanceándose lentamente con el viento como si danzaran al ritmo del tiempo. Uri, con su calma habitual, regaba las flores y ordenaba la cocina exterior, moviendo cada cosa con cuidado. Como quien cuida de algo más que un simple espacio, cuidaba de su hogar, de los pequeños detalles que hacen la vida más hermosa. Todo en aquella granja irradiaba sencillez, pero también una calidez difícil de describir. Las flores recién plantadas mostraban sus primeros brotes, llenando el aire con un perfume sutil, mientras los caquis, bañados por la luz dorada, se iban secando poco a poco, transformándose en dulzura pura. Tutieu se acercó, y juntos contemplaron el paisaje que habían construido con tanto esfuerzo. La mesa de madera, las herramientas apoyadas en la pared, los colores del jardín que cambiaban con la estación. No necesitaban palabras. Bastaba con una mirada para entender que aquel lugar era fruto de su amor y de su trabajo compartido. Uri sonrió, limpiándose el sudor de la frente, y comentó con tono sereno: «Mira qué bonito está quedando. El viento parece llevarse nuestras preocupaciones.
Tutieu asintió con esa ternura que solo aparece cuando uno se siente en casa. En ese instante todo parecía detenerse: el canto de los pájaros, el aroma a tierra mojada, el movimiento pausado de los caquis en el aire. Todo se unía en una escena de paz absoluta. Era la imagen perfecta de un amor sencillo, hecho de gestos cotidianos y silencios compartidos. En un mundo que corre sin descanso, ellos habían encontrado su propio ritmo, el de la naturaleza y el corazón. ¿Y tú no sientes a veces el deseo de vivir así? De dejar que el viento de otoño te acaricie el rostro, mientras miras cómo el sol ilumina los frutos de tu esfuerzo y compartes una sonrisa con alguien que amas. Porque al final la verdadera felicidad no está en lo grandioso, sino en esos momentos pequeños llenos de amor y serenidad. Tutieu sonrió con dulzura y con voz suave como un suspiro murmuró: «Ojalá nuestra vida siempre sea tan ligera como esos caquis que cuelgan en el viento». Sus palabras flotaron en el aire, delicadas, casi como una plegaria. Uri la miró en silencio durante un instante con esa expresión profunda que no necesita traducción. Luego respondió con una sonrisa cálida, cargada de ternura: «Yo solo deseo poder estar contigo cada día, cuidar de este lugar juntos y vivir en paz». No hizo falta decir más. Entre ellos el silencio tenía su propio lenguaje. Uno hecho de amor tranquilo, de miradas sinceras y de la promesa tácita de permanecer uno al lado del otro. El sol comenzaba a bajar detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. En el pequeño huerto los caquis colgaban brillando bajo la última luz del día, meciéndose con la brisa otoñal, como si bailaran lentamente al compás del amor que llenaba aquel rincón. El aroma a madera fresca se mezclaba con el dulce perfume de las frutas maduras, y el sonido de sus risas se perdía entre los árboles, envolviendo todo en una atmósfera de serenidad pura. Uri se acercó a la nueva cocina que acababan de construir, acariciando con orgullo la madera pulida del mostrador. Tutieu, de pie a su lado, observaba cómo el humo del fuego subía en espirales suaves, fundiéndose con el aire fresco. Habían trabajado juntos todo el día, él levantando paredes, ella preparando los caquis para secar, y aunque el cansancio pesaba en sus cuerpos, la felicidad brillaba en sus rostros. Era la satisfacción de saber que todo lo que tenían lo habían construido con sus propias manos. Unos pájaros cruzaron el cielo en dirección al bosque cercano. Uri tomó la mano de Tutieu, y ambos permanecieron así en silencio, mirando cómo el día se despedía. No necesitaban grandes palabras ni promesas eternas. Solo ese momento bastaba. Un hogar pequeño, un atardecer dorado, el olor del otoño y dos corazones latiendo al mismo ritmo. La risa de Tutieu rompió el silencio con una dulzura que parecía música. Uri respondió con otra carcajada, y el eco de su alegría se mezcló con el crepitar del fuego y el susurro del viento. Así terminó su jornada entre el perfume de los caquis secos, el sonido de la vida sencilla y la certeza de que el amor verdadero no necesita lujo ni ruido, solo dos almas que eligen caminar juntas, trayendo consigo la humedad ligera de una llovizna que dejaba el aire impregnado de melancolía. En el pequeño jardín donde vivían Tutieu y Uri, el humo comenzó a elevarse lentamente desde la cocina, mezclándose con el aroma de la madera y las hojas secas que ardían en el fuego. Era el anuncio silencioso de que un nuevo día de trabajo estaba a punto de comenzar. Aquella mañana tenía algo distinto.
Quizás era el silencio o tal vez el sonido del viento golpeando las ventanas, pero había una sensación de calma y recogimiento en el aire. Tutieo, envuelta en un abrigo de lana gruesa, se movía con destreza frente al fuego, mientras Uri, con las manos aún frías, preparaba con cuidado los ingredientes sobre una mesa de madera. No necesitaban muchas palabras, bastaba una mirada, una sonrisa o el simple sonido del fuego chispeando para entenderse. El plato que iban a preparar ese día era uno de los favoritos de ambos: caballa seca, asada al carbón. Un manjar humilde, sencillo, pero lleno de alma. No era solo comida, era un pedazo de memoria, un sabor que traía consigo los días de infancia, los almuerzos en familia, el olor de la costa y el calor de un hogar. Uri trabajaba con una concentración serena, ajustando los últimos tornillos del gran marco de malla metálica que había construido para asar el pescado. A su lado, Tutieo se movía con delicadeza y precisión, limpiando cada pieza de caballa, retirando las espinas una a una, como si estuviera cuidando de un pequeño tesoro. Luego comenzó a preparar el adobo con los ingredientes frescos de su jardín: citronela machacada, hojas de lima cortadas en finas tiras y unas rodajas de jengibre, que desprendían un aroma penetrante y cálido. Todo lo hacía con calma, casi como si cada paso fuera un gesto de cariño hacia el momento que estaban compartiendo. Cuando el carbón se encendió por completo y las brasas comenzaron a brillar con ese tono rojizo tan hipnótico, Uri colocó con cuidado las piezas sobre la parrilla. En cuestión de segundos, el aire se llenó de una fragancia deliciosa. El aroma del pescado se mezclaba con el toque cítrico del lemongrass y el jengibre, creando una nube cálida que envolvía el pequeño patio donde trabajaban. Afuera el viento traía consigo el frío del invierno, pero allí junto al fuego todo parecía más acogedor. El chisporroteo del fuego marcaba el ritmo del momento. Tutieo, con una sonrisa leve, preguntó mientras le daba la vuelta al pescado: «¿Ya está seco, Uri?». Él se inclinó un poco, observó la textura de la piel que comenzaba a dorarse y respondió entre risas: «Casi. Pero huele increíble, ¿no crees?». Ambos se echaron a reír. Esa risa ligera se mezcló con el sonido del fuego y con el crujir de las brasas, creando una melodía íntima que solo ellos podían entender. No había televisión, ni ruido de ciudad, ni prisas. Solo el crepitar del carbón, el perfume del pescado asándose y el calor suave que les acariciaba las manos. Tutieo tomó un trozo de hoja de plátano para abanicar el fuego mientras Uri preparaba una salsa sencilla con jugo de lima, sal marina y un toque de chile picante. Cada uno se movía con una naturalidad casi coreografiada, como si llevaran toda la vida compartiendo esos pequeños rituales. Era un momento cotidiano, sí, pero lleno de ternura y complicidad. A medida que el pescado se cocinaba, el humo ascendía lentamente, dibujando figuras difusas en el aire frío. Cada bocanada de ese humo parecía traer consigo una sensación de hogar, de pertenencia. El olor del jengibre se volvía más profundo, más envolvente. El tiempo parecía detenerse, y en ese silencio solo interrumpido por el fuego y las risas, se sentía algo sagrado, algo que hablaba de amor en su forma más sencilla. Uri miró a Tutieo y dijo en voz baja, casi como un pensamiento que se escapaba entre las brasas: «Estos momentos son los que realmente valen la pena». Ella asintió sin responder, solo sonrió y siguió cuidando el fuego. Cuando el pescado finalmente estuvo listo, lo retiraron con cuidado. La piel estaba dorada, crujiente, y el interior tierno y jugoso.
Lo colocaron sobre un plato de barro junto a la salsa recién hecha. Se sentaron frente al fuego compartiendo los primeros bocados. Afuera el invierno seguía soplando, pero dentro de ese pequeño rincón del mundo, el calor del fuego y el calor de su compañía bastaban para hacerlo todo perfecto. Era un momento simple, casi insignificante, pero lleno de vida. Un instante en el que el humo, el sabor y las risas se unían para recordarle a cualquiera que la felicidad a veces se encuentra justo ahí en un trozo de pescado asado y en una mirada cómplice junto al fuego. Cuando los filetes de caballa terminaron de asarse, su piel dorada brillando bajo la luz tenue del fuego y su aroma llenando el aire con esa mezcla irresistible de sal, humo y jengibre, Uri decidió aprovechar el momento para preparar algo más. Con sus manos firmes y cuidadosas, desmenuzó parte del pescado en hebras finas y lo colocó sobre una sartén caliente para convertirlo en un suculento ruok de pescado. Ese condimento seco que en su tierra todos adoraban comer con arroz o pan caliente. Una vez listo, lo guardó en un frasco de cristal limpio, lo cerró con esmero y dijo con esa sonrisa tranquila que lo caracterizaba: «Esto va a gustar mucho en el mercado». Al amanecer, ambos salieron de casa con el aire frío golpeándoles el rostro. Tutieu llevaba una cesta de bambú llena de los frascos de ruok y unas pocas piezas de pescado asado envueltas en hojas de plátano. Uri cargaba con la pequeña mesa plegable donde cada semana colocaban sus productos caseros. El camino hacia el mercado estaba lleno de vida: los puestos de verduras frescas, los vendedores de flores y el murmullo constante de la gente regateando. Pero aquel día algo era diferente. Se respiraba una energía especial. Apenas colocaron su puesto, el olor del pescado asado comenzó a llamar la atención de los transeúntes. Algunos se detenían solo para mirar, pero otros, atraídos por la fragancia ahumada, se acercaban con curiosidad. Una mujer mayor de rostro amable y ojos vivaces se inclinó para oler uno de los frascos. «¿Qué es esto, hijo?», preguntó. «Es ruok de pescado hecho en casa», respondió Uri con orgullo. «Solo pescado, sal, jengibre y un poco de amor». La mujer sonrió. Probó una pizca y sus ojos se iluminaron. «Está delicioso», exclamó. «Dame todos los frascos que tengas». Uri y Tutieu se miraron sorprendidos. En cuestión de minutos, la mujer compró toda la remesa dejando el cesto completamente vacío. Uri apenas podía creerlo. Una sonrisa ancha se dibujó en su rostro mientras guardaba las monedas en el pequeño monedero de tela. «No puedo creerlo», dijo riendo. «Ni siquiera nos dio tiempo de poner el cartel». Tutieu también sonrió con esa calma cálida que siempre la acompañaba. «Es que huele tan bien». «¿Quién podría resistirse?», respondió con dulzura. «Cuando ella lo venda todo, hacemos otra tanda». El sol comenzaba a elevarse sobre el mercado, tiñendo los tejados de un color ámbar. Uri observó a la gente pasar sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud. A su lado, Tutieu arreglaba los utensilios con delicadeza, tarareando una melodía suave. Era un momento simple, casi cotidiano, pero lleno de significado. No necesitaban grandes cosas para sentirse felices. Solo el aroma del pescado recién hecho, el murmullo del mercado y la satisfacción de saber que su esfuerzo, ese trabajo hecho con el corazón, había sido apreciado. De regreso a casa, mientras el sol del atardecer teñía el cielo con tonos dorados, Uri y Tutieu pasaron frente a una pequeña tienda de ropa cerca del mercado.
En el escaparate colgaban vestidos sencillos, camisas de lino y bufandas tejidas a mano. Uri se detuvo un instante observando cómo la luz se reflejaba en el cristal. Luego, sin decir nada, tomó suavemente la mano de Tutieu y la invitó a entrar. Dentro el ambiente era cálido y tranquilo. Un aroma leve a tela nueva flotaba en el aire y una melodía suave sonaba de fondo. Uri comenzó a mirar entre las prendas, tocando las telas con cuidado, hasta que encontró dos blusas que le recordaron a ella. Una era completamente blanca, pura y elegante como la calma que siempre transmitía a Tutieu. La otra tenía un tono beige, claro, sencillo, pero lleno de armonía, muy acorde con su forma de ser. «Creo que estas te quedarían perfectas», dijo Uri con una sonrisa levantando las blusas frente a ella. Tutieu, algo sorprendida, negó con la cabeza. «Uri, no hace falta. No deberías gastar dinero en mí». Pero él solo sonrió, esa sonrisa tranquila que siempre le hacía sentir segura. «No es nada de verdad. No cuestan mucho», respondió doblando con cuidado las prendas. «Solo quiero que tengas algo nuevo, algo bonito. Lo único que deseo es que nuestra vida siga siendo tranquila y feliz». Tutieu lo miró en silencio. En sus ojos brillaba una mezcla de emoción y ternura. Sabía que Uri no era un hombre de muchas palabras, pero cada gesto suyo hablaba más que cualquier promesa. El dependiente observaba la escena con una sonrisa amable. «Qué bonita pareja», comentó mientras envolvía las camisas en papel fino. Uri asintió con una leve sonrisa y pagó sin dejar que Tutieu dijera nada más. Al salir de la tienda, el bullicio del mercado se mezclaba con el canto lejano de un vendedor ambulante. Tutieu caminaba a su lado sosteniendo la bolsa con las camisas sin dejar de sonreír. «Gracias, Uri», susurró finalmente. Él la miró con ese brillo cálido en los ojos que solo se ve en quien ama de verdad. «Gracias a ti», respondió, «por hacer que incluso los días más simples sean hermosos». Sin embargo, a lo lejos, detrás de una hilera de árboles que marcaba el final del camino del pueblo, una figura permanecía inmóvil entre las sombras. Era Lin. Sus ojos seguían con atención cada movimiento de Tutieu y Uri, sin perder ni un solo detalle. En su mirada había algo gélido, una mezcla de frialdad y resentimiento que contrastaba con la calidez de la escena que contemplaba. Cada gesto de ternura entre los dos, una sonrisa, una mano rozando la otra, una risa compartida, parecía encender en Lin una llama de rabia silenciosa. Apretó los puños con fuerza tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Podía sentir cómo la ira se agitaba en su interior, contenida apenas por una máscara de calma. Durante semanas había esperado este momento. Había observado desde lejos en silencio, analizando cada detalle, cada rutina, cada debilidad. Y ahora, mientras el viento frío del otoño comenzaba a anunciar la llegada del invierno, Lin también se preparaba para su propia temporada de acción. Sabía que pronto llegaría el momento de moverse, de ejecutar lo que llevaba tanto tiempo planeando. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa alegre, sino una de esas que hielan el alma, cargada de ironía y promesa. Sus ojos se detuvieron en la pequeña casa al final del camino, de la que aún salía una fina columna de humo, señal de un hogar cálido y feliz. «Disfrutad mientras podáis», murmuró con voz apenas audible, casi como si hablara consigo misma. «Porque dentro de poco nada volverá a ser tan tranquilo». Lin sonreía en la distancia, sabiendo que el juego acababa de comenzar.